observen, es eso que dice ahí, regeneración y cicatrización. Ustedes cuando lleguen a su clínica o cuando empiecen a tener pacientes para realizar alguna cirugía, una extracción o una extracción de un mucocel, un pequeño quiste o grano, cualquier tipo de cirugía, ustedes tienen que tener en cuenta esto. ¿Qué cosa es regeneración? Es cuando hay un corte. Pero el corte puede ser mediano, puede ser leve o puede ser muy profundo. Cuando es leve, ¿qué dice ahí en regeneración? Fuerte, papá. Mecanismo mediante el cual el tejido dañado es sustituido por el mismo tejido celular. Ocurre crecimiento compensatorio y mantenimiento del estrógeno. ¿Qué cosa quiere decir lo que ha leído ¿cómo? Choque. Córrase, pues hijito, córrase. No quiero que queden espacios y se me sienten después de forma diseminada. Cánceres, ¿no? A ver. Zamudio, ¿qué has entendido? El tejido destruido se reemplaza por el mismo tejido. Ajá. Entonces miren lo que dice en regeneración. En regeneración quiere decir que el corte ha sido leve. Por ejemplo, ustedes agarran y extraen un incisivo central. Los más fáciles que existen en cavidad oral para extraer son los incisivos laterales, ¿ok? Sea inferior o superior. Ahí solamente ustedes presionan, giran y jalan, ¿ok? 3 movimientos muy simples. Entonces la herida va a ser muy leve. Pero ¿qué cosa quiere decir regeneración? Que ustedes van a hacer un pequeño corte, una pequeña incisión que no va a llegar al tejido conectivo. Solamente va a abarcar epitelio. O sea, es muy superficial. Por lo tanto, las células que pertenecen al epitelio van a ser las mismas, o entre comillas las mismas, que se van a destruir. Por ejemplo, ¿no? Van a ser reemplazadas, si llegan hasta el estrato basal, por células ¿de qué tipo? ¿Ah? Sí, pero tiene un nombre. ¿Ah? ¿Apicalo? ¿Tiene un nombre? ¿De qué es el... Otra vez. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Por qué células? Basales. ¿Ok? Si el corte solamente llega a células espinosas, ¿por qué tipo de células van a ser reemplazadas? Por las mismas células espinosas. Pasa. Oye, después quiero hablar contigo, Al final. Con los dos. Ya. Ven acá. Repito. Pero ahora vamos a empezar de arriba hacia abajo. Un corte muy superficial solamente va a marcar estratocorneo, ¿ok? Y van a ser reemplazadas por células del estratocorneo. Si el corte se profundiza un poquitito más, vamos a cortar células del estrato granuloso. Un poco más, célula del estrato espinoso y un poquito más profundo, célula del estrato basal. Entonces, las células que acabo de mencionar son las mismas que se han destruido, por lo cual se llama, ¿cómo se llama?
regeneración. Ok, pero en cambio, si la profundidad de la herida es mucho más profunda, donde va a llegar, ¿a qué tejido? Al tejido conectivo, entonces ya no van a poder ser reemplazadas por las mismas células. Y acá casi activan. ¿Perdón? Los fibroblastos. Repito, el corte es de primera intención. Llega solamente en profundidad hasta células basales, ¿ok? De primera intención. De segunda intención es mucho más profunda y llegan al tejido conectivo. El tejido conectivo ya no hay regeneración, hay cicatrización, hay reemplazo por otro tipo de elementos celulares. Por ejemplo, los fibroblastos, fibras colágenas, cininas. Pasa la otra. Entonces encontramos acá que la respuesta del tejido de la lesión tiene 5 componentes principales. Miren ustedes el primero. ¿Qué dice el primero? Inflamación. Y ustedes recordarán que hemos conversado bastante de inflamación. ¿En qué enfermedad existe una cantidad mínima o no existe inflamación? ¿En qué? No, pero tiene un nombre, pues. ¿Perdón? ¿Cómo? La diabetes. Entonces ustedes harán memoria, recordarán, porque esto lo hemos conversado en práctica y en teoría, que la diabetes generalmente produce menor cantidad de células inflamatorias, ¿o no? ¿No? ¿Cómo te pedías tú la última? Ah, ya me acordé de ti. ¿Cómo se pidió? Avado. Bueno. ¿Qué te pregunté? Fuerte, papacita. ¡Ey! ¿Ah? Una persona con diabetes ya, bueno, no importa. Entonces estamos acá en inflamación, ¿no es cierto? En inflamación tenemos la suerte que existe en nosotros. Porque, ¿cuántas veces les he preguntado si tienen diabetes? Creo como 10, ¿no? Y no hay ningún chico acá que tenga diabetes, ¿no es cierto? Entonces tenemos una inflamación normal. En la inflamación normal ya hemos conversado el proceso que se produce cuando hay una lesión o herida. Todo se transforma, todo cambia, la velocidad de la sangre, hay estancamiento sanguíneo, pegamiento de las células que están en la parte central del torrente sanguíneo, ¡pum!, se disparan a las paredes, luego viene la diapedesis, las células invasoras, los microorganismos segregan una sustancia que los macrófagos la huelen y empiezan a salir a comérselo, ¿no? Eso es, en síntesis, el proceso inflamatorio, ¿ok? Luego tenemos proliferación de fibroblastos, pero ¿cuándo viene la proliferación de fibroblastos? Cuando el corte es más profundo, ¿ok? Cuando el corte llega al tejido conectivo, y ahí se activan los fibroblastos y comienzan a segregar fibras, ¿ok? Bueno. Proliferación de vasos sanguíneos o angiogénesis. Recordemos, todo esto ya lo hemos visto, pero con otras palabras, con otros nombres, ¿ok? Por eso que vuelvo a recordarles a ustedes que estamos en el sentido de abajo hacia arriba, ¿no? Subiendo y conociendo. Y cuando nosotros hablamos de angiogénesis, quiere decir que se van a formar nuevos capilares o nuevos vasos sanguíneos. Por eso, espérate, mamacita, no me interrumpa, mamá, por favor. Se produce el corte. Cuando se produce el corte, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, hago esto, tengo aquí un bisturí
y me corto levemente, ¿qué sucede? Sangre. ¿Y la sangre en qué se transforma? En coágulo. ¿Y el coágulo en qué se convierte? Facilito, fuerte, mamacita. En una costra. Y la costra de ahí, ¿qué sigue? Espérate. ¿Ah? No, se cae. Se reseca. Pierde líquido y se transforma en un elemento duro llamado costra. Esa costra al final se cae y queda un elemento pálido. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos, como vieron que ya se solucionó el 80% del problema, los vasos sanguíneos empiezan a retraerse. Y por eso es que nosotros vamos a observar debajo de la costra una coloración pálida, ¿no es cierto? Así es, porque ya no hay la misma irrigación que hubo al comienzo. Luego tenemos síntesis de tejido conjuntivo, comienzan a activarse los fibroblastos y los fibroblastos van a empezar a segregar fibras y las fibras van a tratar de reconstruir todo el elemento dañado, ¿ok? Bueno, la fibrina es un contenido de la sangre, que son fibras, un enmarañamiento, una red, donde se van a pegar ahí todas las sustancias de la sangre, para formar el tejido reemplazante del que ha sido destruido. Luego viene la reconstrucción del epitelio. Trata, si es que se puede, se van a sintetizar los componentes que forman el epitelio. Luego viene la reconstrucción de toda esta herida que se ha sucedido. Y aquí viene el factor de Ageman o factor 12, que es el contenido de la inflamación. ¿Okay? Se suscita una serie de cambios y acontecimientos para tratar de reconstruir con un enmarañamiento producido por las plaquetas, la fibrina, los fibroblastos y todos los componentes de células inflamatorias que van a tener un trabajo que ahora lo vamos a observar. ¿Ok? Luego viene la cascada de complementos, que es todo lo que le acabo de mencionar. Todo ese trabajo de reconstrucción es la cascada de complementos, donde también está el factor de Ageman. Los mecanismos de coagulación. Bueno, ya les expliqué, es por la fibrina, por las plaquetas, por la sangre propiamente dicha y, ¿qué más viene? Las células inflamatorias, ¿ok? Para tratar de hacer desaparecer todo lo que ha invadido en el corte. La cascada de cinina. La cascada de cinina quiere decir que se va a tratar de formar el coágulo. El problema que quiero que ustedes recuerden bien, que hay pacientes que ustedes le van a realizar la extracción y van a observarle la boca y van a esperar 30 segundos o un minuto y la sangre sigue drenando. Sigue drenando. Entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Y viene que no forma el coágulo. ¿Qué hacemos ahí? Para tratar de que se forme... No. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, al final les es acordar para explicarles cómo se paraliza una hemorragia, ¿ok? Al final. La cascada de cinina quiere decir la formación del coágulo, ¿ok? La formación del coágulo, que también se le llama trombocitos, o factores que van a producir trombos, factores que nos van a salvar la vida. ¿Por qué? Porque si no se forman coágulos, se transforma en hemorragia. Y la hemorragia que no se controla, pero esto está supeditado al tipo de lesión o corte que se haya producido.
Pero si nosotros agarramos y vemos que no para el sangrado, ya tenemos que ver que aplicar otro sistema, ¿no? La generación de plasmina, que es una combinación que existe para formar el trombo, ¿ok? Que deriva del plasminógeno, que es un elemento que sirve para esto, ¿no? Para tapar la herida que se ha formado. Pasa la otra. Encontramos las plaquetas. La plaqueta es un constituyente que sirve para formar el coágulo. Si nosotros no formamos plaquetas o estamos en deficiencia de estas, el coágulo no se va a poder formar normalmente. Que cuando se combina con el colágeno, ¿qué es el colágeno? ¿Quién produce el colágeno? ¿Se acuerdan? Los fibroblastos. Entonces, todo esto que estoy mencionando trabajan para formar el trombo. El trombo que va a evitar que siga fluyendo la sangre. Bueno, y viene una serie de factores que van a trabajar para que no siga saliendo sangre y para que se forme el trombo, se cierre la herida, se cierre los labios de las heridas se junten. Pero ¿cómo se juntan? Acá viene el problema, ¿no? Eso está derivado pues porque se reaproxima la herida y hay un pequeño espacio muerto. El espacio muerto es porque ahí está el proceso de herida. Y cuando se produce la herida, hay muerte celular. Cuando hay muerte celular, ¿quiénes salen en primera instancia a tratar de eliminar, de fagocitar, de trabajo de los neutrófilos en primer lugar? ¿Ok? Cuando ustedes observan una herida de primera intención, van a observar que la primera cantidad de elementos celulares son los neutrófilos. Y luego siguen los fagocitos, los histocitos. ¿Ok? Y luego por ahí encontramos otros elementos celulares, pero en menor cantidad, que son los linfocitos. ¿Ok? Una de las cosas que quiero que recuerden toda su vida es lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos la circulación sanguínea normalmente, ¿por qué no se coagula la sangre dentro del torrente circulatorio? ¿Saben por qué? Porque existe la capa endotelial. La capa endotelial es aquella que es la última parte de las arterias yendo de afuera hacia adentro. ¿Ok? Entonces la sangre fluye y soba, rosa, ¿a qué células? A las células endoteliales. Y las células endoteliales tienen una propiedad, que son antitrombogénicas. A ver, cuando yo digo que son antitrombogénicas, ¿a qué me estoy refiriendo, Meléndez? ¿Ah? ¿Qué entiendes tú cuando yo digo que las células endoteliales son antitrombogénicas? ¿Qué entiendes? A ver, Soto, ¿no? Dime, Soto, ¿qué entiendes tú por lo que le acabo de preguntar a Meléndez? Van a evitar que se forme un trombo. Claro, antitrombogénica significa que van a evitar de que se forme trombos. ¿Por qué? Porque las células endoteliales tienen una característica que no permiten de que se formen trombos. Pero si nosotros agarramos, miren, con la edad se van formando placas ateromatosas en las paredes internas de los vasos. ¿Y qué son las placas ateromatosas? Es grasa. ¿Ok?
Por eso es que con el tiempo, con la edad, los vasos sanguíneos van reduciendo su calibre porque se van llenando de grasa o placas ateromatosas. ¿Ok? Si yo les preguntara en el examen, ¿a qué se debe la reducción del calibre de los vasos sanguíneos? Pues simplemente ustedes pueden responder por la formación de grasa, que se convierten, se van solidificando y terminan en placas ateromatosas, ¿ok? Pero esas placas ateromatosas tienen una capacidad que cuando sube el volumen o la velocidad de la sangre, fluye más rápido, pueden desprender estas placas ateromatosas del endotelio. Repito, las placas ateromatosas se pueden desprender del endotelio. ¿Y qué dejan al descubierto? Ustedes saben qué elementos celulares están por debajo del endotelio, ¿saben? ¿O no? ¿Ah? ¿Qué capa? Una capa es el endotelio. Y debajo del endotelio, ¿qué capa sigue? ¿Ah? Pero es muy fácil. La capa subendotelial. ¿Ok? Pero miren la diferencia. ¿De qué se encarga la capa endotelial, jóvenes? De que no se produzcan trombos. ¿Ok? En cambio, la capa subendotelial, ¿de qué se encarga? Lo contrario. No. Hay una palabra parecida. ¿Ah? Trombogénica. Ya, ok. Entonces encontramos dos términos. La capa endotelial es antitrombogénica y la subendotelial es trombogénica. Si la capa subendotelial es trombogénica, ¿qué va a producir si se sale de ahí, se desprende la placa ateromatosa? Se produce una herida. ¿Ok? Entonces entra en función la capa trombogénica. ¿Y qué va a producir? Trombo, que es lo mismo que decir coágulo. La diferencia es que una está en la capa interna de los vasos y la otra la vemos acá, fuera, ¿ok? En la piel. Pero el problema es que cuando se observa que hay presencia de la capa subendotelial, puede producirse trombos que van a circular a través del torrente sanguíneo y esos trombos pueden ser voluminosos que puedan obturar, tapar cualquier vaso sanguíneo y producen infarto. Solamente quiero aclarar lo siguiente. El infarto no necesariamente va a ser en el corazón, ¿ok? En cualquier arteria. Dejan de pasar sangre y pueden necrosar por falta de alimento a la parte que sigue, ¿ok? Si fuera de corazón, obtura, ¿cómo se llama la arteria más grande que tenemos ahí? Aorta. La arteria aorta. Entonces la arteria aorta no va a poder nutrir al corazón. Y el corazón comienza a patalear, ¿no? Y cuando no pasa sangre se producen heridas en el corazón. ¿Y cómo se llama el corazón cuando pasa el trombo o el coágulo? Pasa y el corazón sufre heridas que se cicatrizan. Por eso es que se conoce como corazón atigrado. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Pásalo.
componentes, bueno, ya les expliqué esto, ¿no? Cuando tenemos una herida, los primeros que salen a tratar de enfrentar, tratar de eliminar los elementos invasores, que pueden ser microorganismos, pueden ser como astillas, cualquier órgano que produzca una herida. Los primeros que salen son los neutrófilos, también llamados, ¿cómo dice arriba? Granulocitos, ¿ok? Y luego siguen los linfocitos. Todos ellos tienen un trabajo que realizar. Los granulocitos, los macrófagos, pues igual, ¿no? Salen a tratar de, les vuelvo a repetir, los elementos microorganismos que invaden cualquier tejido por una herida, vamos a ponerle así. Entonces, los primeros que salen segregan una sustancia, ¿no? Que el neutrófilo los huele y comienza la quimiotaxis. ¿Qué cosa es la quimiotaxis? La movilidad quimiotaxis. Entonces, suficiente, ¿no, chicos? Movilidad por factores químicos. Simple, ¿ok? Entonces, los microorganismos segregan una sustancia que es percibida por estos granulocitos o neutrófilos. Los huelen y los persiguen, los engullen y los destruyen. ¿Okay? Y los linfocitos se encargan, pues, dependiendo del tipo de enfermedad que haya. Hay enfermedades donde lo que es una lesión por hipersensibilidad, donde los mismos elementos celulares se autoatacan entre ellos mismos, ¿no? Ahí entran en función los linfocitos en mayor cantidad. Entonces estos linfocitos segregan linfocinas. Estas linfocinas, ¿qué trabajo desarrollan en activar a los fibroblastos? Activar a los fibroblastos para que segreguen fibras. Segreguen fibras que van a tratar de reparar el daño causado. Simple. Plaquetas y macrófagos. Ya hemos explicado que las plaquetas activadas por la trombina producen una sustancia que estimula a los fibroblastos y células endoteliales para multiplicarse en cultivo, o sea, fuera del torrente sanguíneo. Uno los observa para poder saber qué tipo de función realizan. ¿Okay? Pero todos estos entran, infinidades de células y sustancias se producen cuando hay una herida. Pasa la otra. Bueno, ya, fibroblastos y colágenos ya hemos explicado al final de la reparación y modelación. Nosotros observamos de que aproximadamente una herida en poder terminar su trabajo, si ustedes observan que se forma en primer lugar el coágulo, ¿no es cierto? El coágulo se reseca, pierde el líquido y se convierte en costra. La costra se cae y ustedes van a observar ahí una parte blanquecina o una cicatriz. Que eso demora aproximadamente 4 o 5 días, ¿no? Pero ahí terminó el trabajo de reparación. ¿En cuánto tiempo creen ustedes que termina el trabajo de reparación, que al final termina aproximadamente en el 80% de reconstrucción? Nunca llegan al 100%. ¿Ok? El proceso de elasticidad producida por las fibras es bien complicado. Por eso le decía, ¿no? En las heridas de primera intención los bordes son muy cercanos. Los bordes son muy estrechos. De tal forma que es más fácil la reconstrucción. Pero cuando más abierta es la herida y más descuidados somos, es peor. ¿Por qué? Porque no controlamos el grado de infección que se pueda producir. No controlamos la limpieza, la higiene. Lo primero que tenemos que hacer es la sutura para ayudar a cerrar el espacio que ha sido creado. Si nosotros no hacemos sutura, ¿se imaginan ustedes el tipo de cicatriz que podría observarse? Tremenda, ¿no? Es más, no solamente ahí, ¿dónde se producen mayores elementos de cicatriz?
en las quemaduras. Ustedes pueden observar a un paciente con quemadura, Dios mío, es bastante preocupante, ¿verdad? Porque ahí se forman queloides. ¿Ya han escuchado esa palabra, verdad? Queloides. Es una cicatriz muy abundante. ¿Y quiénes tienen mayor tendencia a producir queloide? Los morenos, los negros. Lamentablemente, a ellos se les produce mayor envergadura con respecto a la cicatrización que nosotros le denominamos queloide. Les había manifestado a sí mismo que cuando al final de la cicatrización, no les he puesto la fecha, ¿no? Les había manifestado a ustedes que la reconstrucción y reparación de cualquier cicatriz, dependiendo de la envergadura de esta, puede demorar entre 6 y 1 año. ¿Okay? ¿Ustedes creen que una cicatriz que observan que tiene 1 mes, 2 meses, ya terminó su trabajo? No, no es así. El proceso demora, dependiendo del tamaño de la cicatriz, en aproximadamente entre 6 meses y 1 año. ¿Ok? Ya, pasamos. Contracción. Miren cómo es que, oiga, es algo extraordinario lo que pasa en la cicatriz, uno no se da cuenta ni sabe el proceso que se suscita para poder reparar toda la parte dañada, ¿no? El proceso de contracción. Cómo es que los fibroblastos van segregando, valga la redundancia, fibras que van a ir siendo elásticas, y elásticas para cerrar la herida. Por muy abundante, por muy grande que sea la herida, siempre se cierra en una persona normal. ¿Ok? Todo lo que estoy mencionando es una persona normal. Entonces, pero al final se cierra la herida, sola o con ayuda. Con ayuda sería con una sutura. Y sola porque se va formando una tremenda cicatriz que puede terminar en un queloide. Reconstruir el epitelio, que es lo más fácil que existe, ¿no? Eso dura poco. 2, 3 días, 1 semana aproximadamente, ¿no? Cicatrización y reparación dependiendo del grado de profundidad que tenga la cicatriz o la herida que hayamos producido. Cuando es regeneración, ya hemos explicado. Y cuando es sustitución o cicatrización, entonces la cosa cambia, ¿no? Es más profunda la herida, por lo tanto se va a ver un tejido fibroso o cicatriz. Pasa. Clasificación de las células. Aquí viene otro tema. Otro tema que se conoce con el nombre de tipo de células. Nosotros tenemos en el organismo células lábiles. Células lábiles son aquellas que proliferan toda la vida, sin lesión. ¿Ok? O sea, siempre nacen, se desarrollan y mueren, sin lesión. ¿Ok? Esas son las células lábiles. Las células permanentes, bueno, vamos a formarlas. ¿Dónde están generalmente las células lábiles, no? Están en la mucosa escamosa estratificada de la piel. Nosotros ya sabemos que normalmente las células basales se convierten en espinosas. Espinosas. En células espinosas. Y las células espinosas se convierten en células granulosas. Y estas se convierten en estrato lúcido. Y posiblemente, ¿qué más? Estrato córneo. ¿Ok? Eso es lo normal que pasa. Pero hay oportunidades en que, ¿cuánto tiempo lleva que las células basales terminen en el estrato córneo? 21 días, 26, 25.
Aproximadamente promedio 25 días, ¿ok? 25 días, normalmente. Van cambiando, van subiendo, ¿no? Hasta terminar en el estrato córneo. Por eso es que yo no sé si le hice esta prueba, ¿no? Y yo me rasco acá, me paso la uña y queda blanquecino, ¿verdad? Y en mi uña queda un montón de células descamadas. Pero hay una enfermedad que se denomina psoriasis, que no tiene cura y que muchos tenemos, ¿no? O podríamos tener. Por ejemplo, ustedes, no sé, no veo. Son muchachos pues todavía. ¿En serio? Entonces ustedes van a verse de repente manchas blancas en el cuero cabelludo. O acá en el entrecejo. Ese es un tipo de psoriasis. Pero no tiene cura. La psoriasis, por si acaso, no tiene cura, pero tiene paliativos, ¿no? Por ejemplo, el notil. Ustedes se frotan acá donde les salga, se frotan y les desaparece, En una semana, 15 días que no se echen ustedes esta sustancia, vuelve a aparecer, ¿ok? Vuelve a aparecer. Es crónico. ¿Dónde más encontramos? En la cavidad bucal. Ustedes agarran, no sé, creo que a todos les habrán hecho en alguna oportunidad con un hisopo, le frotan la parte interna de la boca, el cabello o la mucosa de la encía, le frotan y lo ponen en otro objeto. Entonces, esas son células descamadas, normalmente que sufren el mismo proceso. Luego tenemos la vagina y cuello uterino, también van variando, van cambiando, normalmente, ¿ok? Epitelio cilíndrico del aparato digestivo sinoesterial, todo es igual, mucosa, revestimiento de todos los conductos excretores de la glándula del cuerpo, salivales, pancreáticas, vías biliares, epitelio cilíndrico del tubo digestivo, útero y trompa de Falopia, células de tejido esplénico, linfoides y hematopoyéticos, células de la médula ósea, que son muy importantes, Las células de la médula ósea son aquellas donde nosotros nos renovamos constantemente de la sangre, ¿ok? Que se produce también en el hígado y otros órganos hematopoyéticos. Cuando el defecto es pequeño, la actividad de regeneración de las células epiteliales es inmediata y rápida. Cuando el defecto es excavado mucho más profundo o úlceras, la regeneración epitelial solo llega a su fin cuando se ha llenado el defecto. Hay un montón de tipos de heridas. Chicos, hemos hablado de abscesos, ¿se acuerdan? ¿No? Abscesos, ¿saben lo que son abscesos, no? Colección purulenta. Y esta puede suceder en cualquier parte. Hemos hablado de pulpa dentaria básicamente. Pero estos abscesos se pueden presentar en la parte interna de nuestro organismo, en la piel, que no se cura, y quedan socavados, quedan huecos. Entonces, lamentablemente, pues hay muchas personas que no tienen el menor criterio, por no decir, son de baja cultura, que no se tratan adecuadamente cualquier lesión o herida que tengan. Por ejemplo, ¿cuántos diabéticos hay que agarran y se esconden la golosina, ¿no? Les encanta el dulce. En serio, y no les importa. No les importa su estado. Y después se lo llevan de emergencia con coma diabético. Lamentable, pero hay mucha gente, no es poca, bastante, no les importa si son diabéticos o no. Y después cuando están en emergencia, viene que los arrepentimientos, ¿no? ¿Por qué lo hice? Bueno, hay que cuidarse, pues chicos, y desde jóvenes, empezar a cuidarse. ¿Por qué? Porque ustedes salen de acá, algunos no han almorzado o han almorzado muy poco, otros no se han llenado porque son muy dragones y se van acá donde había veneno y ya dame pues una salchipapa, ¿no? Pero ustedes no saben la calidad de aceite con que se está friendo las salchipapas o la otra, ¿cómo se llama? Ese pollo broster, el pollo broster, ustedes no saben cómo lo preparan. Es muy posible que reciclen los aceites, o sea, les sobra el aceite
lo envasan en una botella y lo siguen usando aun cuando pierdan sus propiedades, porque el aceite pierde sus propiedades, ¿no? Cuando mayor se calienta, mayormente pierde más sus propiedades. Entonces eso ya es feo, eso ya es tóxico. Hay que cuidarse, pues, muchachos. Mire, el epitelio de la piel del hombre se cierra completamente sobre una incisión a las 24 o 48 horas. Ahí no dice se cura, ¿no? Se reconstruye. Solamente se selló por la parte superficial. Pero por dentro sigue el trabajo. Sigue el trabajo de reemplazo del tejido perdido. Pasa a la otra. Células estables. Bueno, ¿por qué se llaman células estables? Porque viven tranquilas. Miren, le voy a hacer una comparación. ¿Qué es lo que pone nerviosa a una persona? ¿Cuando es contratada o cuando es estable? Cuando es contratado, ¿no? Sí, pues, uy, ¿hasta cuándo me renovarán el contrato o no? En cambio, el que vive ya con trabajo, pues, definitivo, ¿no? Nombrado. Vive tranquilo, hasta más flojo se mueve y no le pasa nada. Así es, pues. Y lo mismo pasa acá. Las células estables, así es. Las células estables viven tranquilas, no pasa nada. El hígado, el páncreas, el riñón, tranquilos. Pero una vez que sufren una herida o una enfermedad, se alteran y empieza la regeneración por el mismo tipo de células, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Un hígado se puede perder hasta las tres partes. O sea, esto. Miren, yo lo divido entre 3, ¿no? 1, 2 y 3. Y dejo esta parte. Toda la parte más grande se puede regenerar, chicos. Puede volver a su estado anterior. Es increíble, chicos. Pero está supeditado a sus bordes, a su tejido fibroso que los rodea, es que le da forma, ¿no? Le da forma. Si se pierde el contorno, que es tejido fibroso, ahí sí, se desarma el hígado y se muere, ¿ok? Pero mientras que tenga su forma, el hígado puede regenerar sus células y volver a su estado normal, siempre y cuando no le llegue esa enfermedad conocida por ustedes que se llama cirrosis. Cirrosis es una enfermedad que está compuesta por puras fibras, y las fibras que se producen en forma bastante abundante van a alterar el funcionamiento de este órgano y producir la muerte, ¿no? Entonces las células estables son estas. Son aquellas que solamente se pueden regenerar cuando hay alguna lesión. ¿Ok? Y la última, que son las permanentes, pasa. Ahí dicen los permanentes. Ya, ok, pasa. Las células permanentes, muchachos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a aquellas que se lesionan, se mueren y ya no tienen reemplazo. Y nosotros tenemos, pues, células permanentes las más importantes, que son las neuronas. Entonces, cuando empieza a morir las neuronas, no son reemplazables, ¿ok? Por eso es que nosotros tenemos que pensar mucho en nutrir a nuestras neuronas. Tenemos que motivar a nuestras neuronas para que se fortalezcan. ¿Y cómo nosotros podemos fortalecer a nuestras neuronas? Eso lo hemos conversado. ¿Qué pasó? Falta 15 minutos, ¿no? No. Así. No. Tenemos tenemos hasta para mañana. Entonces,
Entonces, chicos, la mejor forma de poder nosotros cultivar y fortalecer a nuestras neuronas, no estoy hablando de alimentación, ¿ok? Estoy hablando de otra forma de alimentación. ¿Cuál es? La lectura, ¿no? Utilizar, si somos zurdos, la derecha. Si somos derechos, la parte que menos usamos. ¿Ok? Y el Alzheimer, la enfermedad de Huntington, pues son penosas esas enfermedades, ¿no? Estás conversando con quien sea y de repente te olvidaste de lo que estabas conversando. Te olvidaste de su nombre. ¿Cómo te llamas tú? ¿No? ¿A qué hora llegaste? Es increíble, chicos. Bueno. Pero acá la ventaja está en que las neuronas tienen un tejido de sostén, que son las glías. Las prolongaciones de las glías hacen de las veces de neuronas en algunas oportunidades. Los elementos de sostén de las neuronas hacen posible de que éstas pues no se desactiven y sigamos pensando, ¿no? Pasa a la otra, por favor. Mecanismos de reparación, regulación de crecimiento y ciclo celular. Las células lábiles, ¿no? Las células lábiles están en continua formación, normalmente. Ya hemos hablado de que estas, pues, generalmente son producidas en el vaso, en el hígado y en la médula ósea. ¿Okay? ¿Cuándo se transforman estas células lábiles en células, ¿qué le dije? ¿La que siguen? ¿Estables? En células estables. Cuando las células lábiles están en G0, cuando sufren una alteración se convierten en células G1. Y estas son cuando empiezan a proliferar, cuando las células en G0 pasan a G1, o células estables, ¿ok? Cuando sufren alguna lesión o alguna enfermedad. Pasa la otra. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? De todo lo que hemos mencionado, una síntesis, vamos a hablar así. ¿Qué dice acá? Células altamente diferenciadas, como por ejemplo los miocardiocitos y las neuronas, son incapaces de poder multiplicarse, de volver a aparecer. Una vez que se muere, Ya no se vuelve. yo les dije a ustedes con qué cantidad de neuronas nacemos. ¿Ah? ¿No? Un aproximado de 180.000 millones de neuronas, ¿se imaginan? Nacemos súper inteligentes, ¿no? Somos capaces de muchas cosas, pero lamentablemente no las sabemos usar. Las células diferenciadas normalmente quiescentes o estables, ¿dónde están? En el hígado, riñón, son capaces de regenerar a partir de células madres tisulares o por sí mismas en caso necesario. Aquellas que tienen una herida y comienzan a proliferar, ¿no? Se les explicaba. Y células diferenciadas proliferativas maduras, por ejemplo, en todos los órganos normales. Médula ósea, vaso, páncreas, hígado, se proliferan rapidito. Miren, si ustedes agarran, donan sangre, al otro día, vamos a suponer que donen pues una bolsa que es medio litro. Al otro día normal, ustedes saben, normal. Así que si a ustedes en algún momento los llaman para ser donantes, háganlo, no les va a pasar nada, absolutamente. Al otro día están igualitos. A falta de hematíes, la médula ósea, el vaso, el hígado, todos los órganos que producen sangre, inmediatamente se ponen en función a reemplazar a lo que ustedes han donado o han perdido. ¿Ok? Ya, pasa.
hormonas estimulantes. Miren, una de las hormonas estimulantes más importantes que tenemos se llama la insulina. Pero la insulina tiene una propiedad que puede ser alterada. Puede ser alterada por dos motivos. En la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 es por falta de segregación de las células beta de esta sustancia, de esta hormona. Por una lesión al páncreas. Ustedes saben que el páncreas está constituido por los islotes de Langerhans. Y dentro de los islotes de Langerhans están las células beta. Y las células beta son las que segregan la insulina. Ese es en la diabetes tipo 1. Cuando hay baja producción o nula producción de insulina. Pero en la diabetes tipo 2 sucede algo diferente. Que las células beta van a segregar en forma normal la insulina. ¿Ok? Pero cuando llegan a las células que ellos tienen que entrar para nutrirlas, las células no les permiten ingresar. Es como yo cerrara las puertas y no ingresa nadie, ¿no? Algo parecido. Y eso se da cuando nosotros agarramos y tenemos pues malos hábitos alimenticios. O porque tenemos un hígado graso que se pueda convertir posteriormente pues, en cirrosis, ¿no? Tengan mucho cuidado si es que en algún momento ustedes le detectan hígado graso. El hígado graso no solamente se da porque somos borrachos, somos bebedores crónicos, no. Puede ser por un virus o puede ser porque el hígado se llena de sustancia grasa y comienza a fibrosarse. Y al fibrosarse se convierte en una enfermedad que se llama cirrosis, ¿no? Factor de crecimiento epidérmico. Entonces hay una limitación. Ya no se va a producir esa subida, esa escalada de células basales hacia células espinosas y así sucesivamente. Alguna alteración puede haber producido esto, ¿verdad? Factores de crecimiento de plaquetas. Factores de crecimiento de plaquetas que pueden alterarse y no van a producir este elemento en sangre para de repente rellenar una herida que se ha formado. Factores de crecimiento fibroblástico. Es otra alteración donde se van a inhibir los fibroblastos de sintetizar fibras y por ende no va a haber una buena cicatrización. Factores de proliferación leucocitaria o interleuquinas 1 y 2. Miren, acá sí tiene que ver mucho la nutrición de todos nosotros. Yo siempre les he conversado de que las madres que están en estado de gestación es cuando mejor deben alimentarse. Y cuando nace el niño, pues también tenemos que aprender a alimentarlos con cosas que ellos necesiten. ¿Qué hacen algunas madres, no? De repente por desconocimiento. Les compran cualquier cosita por ahí en la tienda, como esos jugos, etcétera. Eso no sirve para nada, pues. Tienen que enviarle a ustedes una buena lonchera. Un factor de crecimiento derivado de macrófagos. Igual, lo mismo, ¿no? Si ustedes no tienen un buen sistema inmunitario, porque tienen muchas deficiencias nutricionales, indudablemente que todo lo que acabo de mencionar no le va a servir de nada, ¿no? Paciente desnutrido, básicamente. Y acá viene el producto producido por células cancerógenas, ¿no? Tumores cancerosos. Los tumores cancerígenos son aquellos que se van a desarrollar. Y lamentablemente, pues, cuando ¿quiénes dan origen a los vasos sanguíneos? ¿Se acuerdan lo que le dije? Cuando nosotros queremos, miren. No, las hormonas. Las hormonas. Si nosotros agarramos, mire, acabo de escuchar ahorita, mientras me estaba bañando, estaba escuchando una intervención a un señor que decía así:
Fulano de tal ha muerto porque descubrió de que los autos podían generarse por agua. Lo mataron a fulano, lo hicieron desaparecer porque descubrió la forma de que nosotros podíamos generar electricidad sin cables. Se puede también desarrollar sustancias que pueden disminuir el proceso de alimentación de los tumores, de las hormonas, porque las hormonas son lo que contribuye a que se formen vasos sanguíneos que van a alimentar a los tumores. Si nosotros descubrimos algunos medicamentos que puedan frenar la fabricación de hormonas para que estos tumores no se desarrollen, en buena hora. Pero ¿cuál es el problema? Que hay muchas compañías farmacológicas que no les interesa. ¿Por qué? Porque perderían plata, perderían dinero. Entonces lo que les interesa a ellos, vender y vender y vender. Es lo que pasa en todo, ¿ah? No solamente en la industria farmacológica, en todo sentido. Bueno, otra. Pasa. Cicatrización por primera intención. Esto es lo que les explicaba al inicio, ¿no? Las heridas muy leves que son producidas, por ejemplo, por un bisturí. Por un bisturí que hace una herida, pero bien delgadita, ¿no? Y luego viene la sutura. Entonces ahí vamos a observar de que muchas veces la herida es simple y solamente va a abarcar el epitelio. Eso es lo que les expliqué al principio, ¿no? Pasa la otra. De segunda intención ya es muy... Pasa la otra normal. Es mucho más profunda la herida. Ahí, por ejemplo, ¿no? Todo esto está sintetizado aquí. ¿Ok? Miren ustedes lo que pasa en las heridas de primera intención, que a las 24 o 40, al primer día o segundo. Respuesta inflamatoria, los primeros que llegan son los granulocitos o neutrófilos. Hay un engrosamiento de los bordes, que es en células epiteliales en una capa muy fina. O sea, la herida es muy simple. Al tercer día aparecen los macrófagos, que ellos son los que limpian y eliminan todo lo que se va a introducir por herida. Dan origen a la formación, a segregación de los fibroblastos para que se forme el coágulo. Prolifera el epitelio a la semana. El espacio está ocupado por tejido de granulación, pero ustedes dirán, pues no, ¿qué cosa es tejido de granulación? A ver, a ese chiquito que estaba bostezando, ¿cómo se pide, chico? El último. Coyo. ¿Qué es tejido de granulación? Tejido de granulación son los componentes donde están involucrados las células inflamatorias y los vasos sanguíneos. ¿Okay? Ese es el tejido de granulación, donde hay muy pocos microorganismos. Aparecen las fibras colágenas, el epitelio regenera totalmente. El epitelio se regenera. Segunda semana, continúa el aumento de colágeno, capilares neoformados son comprimidos, o sea, va empalideciendo la herida, se cayó la costra. Desaparecen los leucocitos, el sistema inmunológico comienza a deprimirse porque ya no necesita de la presencia de ellos, o muy poca presencia de ellos. Al final del primer mes, la cicatriz comienza, cicatriz completa, aún con alguna vascularización. Y la mucosa ya se regeneró por completo. Pásalo. Acá tenemos, miren, la epitelización, donde el epitelio ya se recompuso casi por completo. Vuelvo a recalcar, ninguna herida vuelve a su estado normal, solamente hasta el 80%, nada más. Esa es pregunta del examen, ¿eh? Mira la cantidad de vascularización que se presenta cuando la herida se ha formado. Cantidad de sangre, ¿no? Para que por ahí salgan las células inflamatorias. ¿Pasa?
Segunda intención, ya, bueno, es pérdida de mayor cantidad de tejido, necesidad de eliminar mayor cantidad de exudado inflamatorio. Ya sabemos lo que es. Hey, chicos, pues, ya sabemos lo que significa exudado inflamatorio, ¿no es cierto? ¿No? Y trasudado también ya sabemos, ¿no? Bueno, espero que sí. Formación de mayor cantidad de tejido de granulación. Contracción de heridas superficiales si hay movimiento de los labios de herida. Mira, tengan mucho cuidado en las heridas grandes, porque si ustedes no las inmovilizan, va a haber mayor cantidad de tejido fibroso. O sea, mayor cantidad de cicatriz, se va a ver feo, ¿no? Tienen que tratar de inmovilizar la parte afectada. Producción más abundante de la cicatriz. Pérdida de, bueno, se pierden los anejos. La reparación tiene terminación más lenta. Pasa la tercera intención. La tercera intención, bueno, reparación por, sigue todavía. Pérdida extensa de células por úlceras, abscesos, quemaduras. Reacción inflamatoria es más intensa, más exudado y restos necróticos que eliminar. Formación de tejido de granulación. Contracción de herida entre 5 y 10%. Producción de más cicatriz, pérdida de acné, debe ser anejos y estructuras. Reparación más lenta. ¿Pasa? Miren ustedes esa herida que está ahí, ¿no? Esa herida no ha sido cuidada como debería ser. Lo ideal que se hubiera hecho en este tipo de aparición es una sutura. Pero parece que el paciente no le interesó mucho, se descuidó y le llegó, miren cómo ha quedado, ¿no? Y allá el epitelio tiene, como le dije a ustedes la vez pasada que les comparé con una manzana cuando la muerde. ¿Ah? No. Les comparé con una línea, así, que se pierde. ¿Ah? Solución de Solución de continuidad. Y les hablé también de que es al contrario, ¿no? Yo les expliqué de que si nosotros escuchamos por primera vez, escucha papá, si yo les hablé de una línea continua, ¿no? Que da la apariencia que es una línea, solución de continuidad es una línea que continúa, no, es una línea que se rompe. Como les dije, es como cuando uno muerde una manzana, le deja un hueco, ¿no? Esa es una úlcera, es una solución de continuidad, que es la que estamos viendo en la segunda y en la primera también. En la primera también miren ustedes esa solución de continuidad que es un hueco, que histológicamente se ve así. Y luego tenemos ahí cantidad de tejido fibroso en las dos fotos inferiores. Y en la última es un teloide, mayor cantidad de fibrosis que no se ha cuidado o ha sido producto de una quemadura bastante grave. Pasa la otra. Igual, ¿no? Igual lo mismo. Vamos a ver. Dice así, está la costra. A las 24 horas aparecen los neutrófilos y se forma el coágulo. Hay mitosis, tejido de granulación, macrófagos, fibroblastos, luego capilares a la semana. A los 15 días aproximadamente hay una unión fibrosa. Y acá tenemos la de segunda intención, que es mucho más profunda ya, ¿no es cierto? Pasa la otra. Tercera intención. Bueno, acá tenemos generalmente cuando la herida es mucho más profunda. Por ejemplo, cuando te cae un balazo. Sí, pues. Miren esos chicos que salieron de jugar fútbol, no sé de dónde, y que supuestamente los confundieron con narcotraficantes. Y que ahí quedó, felizmente, ya quedó un chico vivo, que ha podido dar su manifestación, ¿no? Que les han metido balas por las puras. Por las puras. Esas heridas de bala son generalmente cicatrizaciones por tercera intención. Y no solamente esas, sino cuando te meten cuchillo, cuando te asaltan y, bueno, generalmente la que está en droga, ¿no? Es un problema. Y cuando nosotros nos descuidamos, pues,
nos sale una herida que se infecta, al diablo, la limpiamos un ratito y después la dejamos. Si no le hacemos la sutura correcta. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, pasa la otra. Igual, ¿no? Primera intención, segunda intención y tercera intención. Pasa la otra. Trastornos en la cicatrización. No es más que el descuido del paciente. ¿Ok? Nosotros tenemos que aprender, a ustedes los van a enviar a hacer su serum a determinados lugares. Y en los serum generalmente no hay médicos. O los médicos saben menos que ustedes. En serio. Y en algunas oportunidades el odontólogo es el que dirige una posta médica. Y ustedes tienen que aprender ahí a solucionar problemas de esta naturaleza, ¿no? ¿Y qué cosas hacen más? Charlas. Charla de prevención. Y si ustedes no saben realizar charlas de prevención, pues ¿cómo van ustedes a orientar a la población, no? ¿Qué les van a decir? ¿Cómo van a solucionar sus problemas? Recuerden, en alguna oportunidad, ustedes en 10º ciclo, ustedes van a ser internados, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y tienen ustedes que aprender a solucionar problemas. Chicos, y hay que aprender esto. Y muchas cosas más. Ustedes saben, y lo vuelvo a mencionar, que la diabetes está cada día en aumento, ¿no? Sí, pues, les había manifestado también que el promedio de edad está elevándose cada año más. Hasta el año pasado era 76.5. 76 años y ustedes van a ver a personas muy bien, 80 años, 90 años. Tengo amigos que tienen sus padres con 90 años y están lúcidos. Pero eso ya es de orden farmacológico, porque mucha gente que yo converso me dicen así, no, es que antes ahora se vive menos, y no tienen conocimiento de lo que les estoy diciendo, ¿ah? No, señores, ahora se vive más. En serio. El promedio de vida sigue creciendo. Los queloides, ¿no? Bueno, pásalo otra vez. Aquí tenemos un epitelio, mire ese queloide. ¿Ah? Ese es un queloide. Tremenda cicatriz, miren ustedes. Había un chico hace años que se fue a una fiesta por la chacra, por allá, y se armó la bronca. Oigan, cuando ustedes vayan a una discoteca y ven que se arma por ahí un encuentro, aléjense, porque corre bala ahora. Cualquiera tiene un revólver, o rompen una botella y los cortan por donde sea. Y esto es lo que le pasó a un chico. Le cortaron la cara, y ustedes lo ven, tiene tremenda cicatriz, un queloide. Un queloide. Miren ustedes cómo terminan esas heridas. Pasa, creo que ahí terminamos, ¿no? Ya, ahí terminamos, que es una cicatriz y el queloide que se ve microscópicamente. La asistencia. ¿Todos terminaron de firmar? ¿Sí? Aval, Alejos, Andía, Aquique, Ataucusi, Camavinga, Canales, Pollo, Chavería, Choque, Condilla, Garibay, Profesor Conilla, presente. González Herrera. Toma. Herrera Calderón. Herrera Sañano.
Le entendí. ¿Tú lo has entendido? Sí. Está interesante. Mañana creo va a estar fino. Hoy día no me la noche no pasamos. Sí, no copia. Hoy día recha. Mañana. Presente, doctor. ¿Tú tienes esto? Chicas. Luján. Cielo, no sé si me podrías hacer un favor si me puedes pasar el video de esto, de patología. ¿Por qué no me avisas que estoy grabando, caramba? Presente.